que se celebra, ¿verdad? O mucha gente celebra alrededor del mundo el amor y la amistad, ¿verdad? Y no hay nada más lindo que conocer, escudriñar la palabra de Dios y saber lo que ahí se nos dice acerca de el amor. Ayer explicábamos un poco acerca de lo que es la Pascua, explicábamos un poco lo que es el origen, ¿verdad? De la Pascua, que tiene su origen en la Biblia. Me cruzo con Carlos Almanza por ahí, dice, sí, hermano, ahí estaba también el hermano Carlos esta mañana. Qué bueno, hermano, que está buscando lugares, ¿verdad?, donde enriquecer, ¿verdad?, su alma, su espíritu, y donde pueda escuchar la palabra de Dios. Bueno, ayer teníamos la enseñanza acerca de la Pascua y tenía que enseñarlo ayer porque es muy necesario, hermanos, que la iglesia sepa, que la iglesia tenga la enseñanza correcta para no dejarnos llevar, ¿verdad?, o dejarnos guiar por las tradiciones, las costumbres de este mundo que tanto nos arropan muchas veces. Y como el amor, pues también dice la verdad, aunque muchas veces no nos quieren oír por la verdad, pero ese es el trabajo que estamos haciendo, enseñando la palabra de Dios. Déjenos decirle que acá en la comunidad donde vivimos, pues el evangelio se está siendo predicado y también he encontrado mucha gente, ¿verdad?, que nos escucha, que nos ve a través de las redes sociales. Y qué bueno, ¿verdad?, compartir, usar este medio para enseñar la palabra de Dios, porque de esa manera también nosotros estamos dando testimonio, ¿verdad?, con nuestro diario vivir, porque cualquier persona que predica en las redes sociales es conocida y es vista por la gente. Entonces, cuando la gente lo conoce y sabe que vive una vida como un cristiano debe de vivir, pues no tienes problema, ¿verdad?, de enseñar la palabra de Dios. Sal, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pensé que estabas acá, pero estabas en Florida, ¿verdad? No sabía, ¿verdad? Pensé que estabas en Savannah. Dios te bendiga ahí donde quiera que estés. Ya te van a hacer abuelo, ¿verdad? Por ahí sigue el legado de Rodríguez, ¿verdad? Dios te bendiga. Bueno, vamos a continuar en esta noche con la enseñanza, y hoy es el último día del mes. Nos tocó solamente 28 este mes, así que me gustaría el mes que viene, que es el mes de marzo, traer algunas clases, algunas enseñanzas en cuanto a lo que es la doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me he cruzado en las redes sociales con mucha gente que pregunta, ¿verdad?, y hace preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué doctrina enseñaba Jesús? ¿De dónde vino Jesús? Y cosas así. Creo que va a ser muy buena enseñanza la que podemos traer este mes que viene, y creo que lo vamos a llevar a cabo si el Señor así lo permite. La enseñanza acerca de Jesucristo, la Trinidad en la Biblia, quién es Jesús. Hay gente que niega, ¿verdad?, que Jesucristo vino de Dios, gente que niega que Jesucristo vino en carne, y vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a esas personas. Pero esta noche vamos a cerrar la enseñanza del amor. Tratamos, ¿verdad?, a través del mes explicar el amor de Dios hacia la humanidad. Tratamos de explicar, hermanos, cuál es el propósito de la Biblia, ¿verdad?, cuál es el plan redentor, ¿verdad?, de Dios para la humanidad. Y hemos llegado al punto ahora en que vamos a hablar de nuestro deber, ¿verdad?, como cristiano dentro de la iglesia. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo debemos nosotros de conducirnos? Y aunque mucha gente sabe cómo debe de conducirse, no lo hace. Osita, cariñosita, Dios te bendiga, que estás ahí mirándonos desde México. Qué bueno tenerte aquí, ¿verdad? Ojalá y puedas ver el video, si no lo ves hoy, pero mañana o cuando tengas oportunidad. Entonces, he vuelto al punto. Hay mucha gente que sabe cómo debe de conducirse. Hay mucha gente que sabe cómo debe de comportarse, pero no lo hace. Entonces, si una persona sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo debe de vivir, cómo debe de comportarse, y no lo hace, ahí es donde la palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque esa persona sabe cómo debe de vivir una vida, pero no la vive. Entonces, muchas veces nos hemos envuelto, a ver, hermano Carlos Almanza, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Muchas veces nos hemos envuelto en una religiosidad, Y esa palabra la vamos a estudiar en esta noche. Bueno,
Antes de seguir, voy a hacer la aclaración que siempre hago. Yo no soy ningún pastor, no estoy representando a ninguna iglesia, no tengo favoritismo con ninguna iglesia, con ninguna denominación. Yo solamente estoy predicando la palabra de Dios. No es un pecado anunciar la palabra del Señor, no es un pecado predicar. Tenemos libertad de expresión, así que podemos hacerlo. No estamos violando ninguna ley ni hablando mal de nadie. Si alguna persona se identifica con lo que decimos, pues será porque es la vida que está viviendo o la vida que se está viviendo en su entorno. Pero nosotros no tenemos favoritismo con nadie. Tampoco estamos hablando en contra de nadie. Ahora sí, muchas veces usamos ejemplos de lo que hemos vivido, porque no hay nada mejor que predicar y enseñar con nuestro diario vivir o las experiencias que hemos vivido para ver cómo las aplicamos y cómo arreglamos lo que está deficiente, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, si usted escucha algo que se parece a alguien, pues quizás sea por eso. Si usted escucha a alguien algo que yo digo y usted lo relaciona con algo que le pasa, pues quizás tenga que ver con eso y no tengo que conocerle, ¿verdad? Para que la palabra de Dios hable, ¿verdad? Saludos, estimados, dice, estimados hermanos, saludos, amén. Dios le bendiga ahí al hermano que está ahí pendiente, ¿verdad? Siempre. Qué bueno, hermano, qué bueno que hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. En este tiempo, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. En este tiempo, la gente quiere escuchar disparates, quiere escuchar tonterías, quiere escuchar muchas cosas que no edifican la vida de un cristiano. Porque hermano, si nos vamos a congregar para adorar a Dios, si nos vamos a congregar para escuchar la palabra de Dios, pero en vez de escuchar la palabra de Dios, escuchamos ideologías, pensamientos humanos, pues entonces, hermano, no estamos congregándonos para lo mejor, como dice el apóstol Pablo. Ya sé que el apóstol Pablo se refería a la cena del Señor, que era un tiempo especial de comunión que se debería tener, pero el término se puede aplicar de la misma manera. Si nos congregamos en la iglesia y no nos congregamos para alabar a Dios y para escuchar la palabra de Dios, entonces no nos estamos congregando para lo mejor, sino para lo peor. Y de eso es lo que vamos a hablar. Bueno, aparte de aclarar que no soy ningún pastor, les voy a aclarar que soy un hombre y me puedo equivocar, así que si usted puede corregirme, yo le exhorto, le animo a que lo haga. Si lo quiero hacer públicamente está bien, si lo quiero hacer en privado está bien, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? No tengo ningún problema con aceptar que a veces digo cosas o digo palabras que no las conozco y no están bien dichas. Adelante, adelante con la corrección, adelante con la exhortación que la recibimos toda, ¿verdad? Otra cosa, usted es responsable, hermano, de tener una vida personal con Dios, una vida devocional con Dios. Yo no le estoy aquí diciendo que esto es únicamente su alimento espiritual. Usted es responsable de tener una vida con Dios y usted es responsable de buscar de Dios todos los días, ¿verdad? No se lo tengo ni que decir porque es algo que ya los cristianos deberíamos de saber. Aunque hay cristianos que no lo hacen, ¿verdad? Y no lo hacen porque no tienen el entendimiento de la palabra de Dios. Y también vamos a hablar algo acerca de eso esta noche, que tenemos que tener entendimiento de la palabra de Dios. Y como último punto, hermanos, yo no estoy predicando ninguna falsa doctrina, no estoy predicando ninguna falsa enseñanza. De hecho, estamos en contra de la gente que predica falsa doctrina, que predica falsa enseñanza. Esto, hermano, no es poner otro fundamento, estamos sobre el mismo fundamento que es Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento del que ya está establecido. Lo que tú pongas encima de ese fundamento, si es oro, plata, heno o hojarasca, como dice el apóstol Pablo, pues el día lo probará. Pero entonces, no estamos poniendo ningún mal fundamento, el fundamento ya está puesto. Nosotros solamente somos colaboradores, ¿verdad? Y obreros en la obra del Señor. Así que aclarados los puntos, antes de comenzar voy a hacer una pequeña oración y esperamos que usted ore conmigo. Hermano Albert, hermano Almanza, les comunico, ¿verdad?, que el pastor Aray estaba un poco mal de salud hoy por la mañana, alrededor de las 11, 12 del día. Creo que tenía que ir al hospital. Así que pues mantenerlo en nuestras oraciones, ¿verdad?, en cuanto se nos sea posible. Los hermanos que no conocen al pastor Aray, pues el pastor Aray es un pastor de México que está enseñando en las mañanas. Bueno, no enseñando, pero leyendo la Biblia, ¿verdad?, todas las mañanas. Se ha propuesto una meta de enseñar a los hermanos a leer la Biblia en un año.
se leen 3 capítulos diarios, pero ha estado un poco delicado de salud porque le dio la enfermedad del 19, ¿verdad? Ya hasta ni siquiera se puede decir en las redes sociales porque luego te bloquean y luego te hacen un montón de cosas, ¿verdad? Así que vamos a decir la enfermedad del 19, ya ustedes saben cuál es. Bueno, voy a orar entonces para comenzar esta clase. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por una oportunidad más que nos da de estar aquí con mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos estamos unidos, Señor, congregados aquí virtualmente, aunque hay gente que no entiende, Señor, ese término, pero te damos gracias porque nosotros podemos estar aquí unidos, Señor, unánimes para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que se han hecho presentes, Señor, los que nos escuchan ahora en vivo, los que nos escucharán mañana, después, al final, de aquí a un año, no sé cuándo, Padre. Pero gracias, Padre, por la vida de las personas que están viendo este video. Señor, en esta noche, Padre, te pedimos, Señor, que conforme a tu gracia, a tu voluntad, Señor, nos des entendimiento para poder traer esta clase, Señor, que sea edificación a nuestras vidas. Señor, que hables a nuestras vidas, Padre, y que pueda ser de enriquecimiento, Señor, de edificación para nuestra vida misma, primeramente, y para la vida de nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. Gracias te damos, Señor, también por las diferentes personas que administran grupos, Señor, en las redes sociales, que nos permiten, Señor amado, entregar este mensaje, esta palabra. Te pedimos, Señor, que también bendigas a ellos, Señor. Si son cristianos, Padre, bendíceles, Señor. Y si no, tú sabrás, Señor, de qué manera tú tratarás y liderarás con ellos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, en esta noche que nos hables con tu palabra, Señor, a través de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. La verdad no sé qué es la enfermedad 19, dice, pero estaremos orando para los enfermos, que Dios haga su voluntad. Sí, la enfermedad del 19 es la que a veces no se puede decir porque si la dices ya luego Facebook, los administradores y esa gente pues te quita el canal, te borra el canal. Yo no sé ni por qué, pero no voy a decirla igual, ya sabemos qué enfermedad nos dio en el año 2019, ¿verdad? A muchos nos dio y estamos aquí, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, bien en lo que cabe, ¿verdad? No sabremos cuáles sean las repercusiones que esa enfermedad traiga, pero hay gente que le afecta un poco más, especialmente a la gente de tercera edad, ¿verdad? Que por ahí vamos también, ¿verdad? Un día llegaremos si Dios así lo permite. Bueno, estamos hablando entonces de la gente que se convierte al Señor, se convierte a Cristo Jesús y esto es muy importante saber si usted no lo sabe, hermano. Lo primero que usted tiene que hacer cuando se convierte al Señor, hermano, es buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Ahora, hay muchas iglesias, hermanos, pero no en todas las iglesias se predica la palabra de Dios. Aunque usted vaya a pensar que estoy diciendo disparates, esa es la verdad. Hay muchas iglesias hoy en día que no predican la palabra de Dios. Predican un sermón acerca de arrepentimiento, predican un sermón acerca de promesas, de bendiciones, predican un sermón acerca de cómo prosperar en la vida, cómo salir adelante, predican un falso evangelio y ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Primeramente hay una misión, ¿verdad?, por la cual la iglesia fue dejada en esta tierra, en este mundo, en este planeta. Hay una encomienda que la iglesia tiene que hacer, ¿verdad? Primeramente, la iglesia tiene que predicar el evangelio, ¿ok? Bueno, pero ¿qué es el evangelio? Que la gente se arrepienta de sus pecados. Hay mucha gente que nos está escuchando que un día hizo la famosa oración del pecador, ¿verdad? Dijo, Señor, me arrepiento y ya soy salvo. A ver, si ese es el caso, hermano, tú como cristiano, como hermano en la fe, tienes que dar testimonio de que tú eres salvo, porque si no das testimonio de que tú eres salvo, entonces ¿cómo sabes que tú eres salvo? Entonces, lo primero que la persona tiene que hacer cuando acepta a Jesucristo es buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No en todas las iglesias se predica la palabra de Dios. Hoy en día se están enseñando falsas enseñanzas y gente se pone detrás de un púlpito a hablar y a decir ideas humanas y a decir cosas que nada tienen que ver con la Biblia muchas veces. De hecho, muchas veces los predicadores, ¿verdad? Muchas veces, yo no quiero generalizar, pero ese es el caso que hemos vivido por lo menos en los pasados 10 años o quizás más. Pero hasta ese punto yo les puedo hablar porque es lo que yo he podido analizar. Mucha gente ni siquiera se prepara para traer sermones a la iglesia. Mucha gente ni siquiera estudia la palabra de Dios para traer sermones a la iglesia. Entonces, ¿en qué hemos terminado?
en que tenemos una iglesia raquítica, debilucha, ¿verdad? Ignorante de las escrituras. Y eso, como decíamos ayer, como decía el pastor Fernando Peña aquí en este canal, muchas veces la iglesia se ha convertido, ¿verdad?, en niños malcriados. Y eso yo le decía, ¿verdad?, ayer también, que eso es consecuencia de la mala administración que los padres o que las personas anteriores a nosotros han tenido, porque esas personas, si bien han amado a Dios y si bien han hecho la voluntad, bueno, no la voluntad completa de Dios, pero se han esforzado en vivir una vida en santidad para Dios. Pero hay algo más que esa generación, hermanos, tiene que dejar a la siguiente generación. Ahora nos tocó a nosotros vivir en esta generación, ¿verdad? Pero ahora tenemos nuestros hijos que siguen después de nosotros. Si nosotros como cristianos, como padres, no hacemos el trabajo que Dios nos manda a hacer, entonces vamos a tener una generación igual ignorante, raquítica, una generación de niños nuevamente. Y no me refiero a niños en el sentido de niños de edades, de físicamente, sino niños espirituales que nunca van a poder crecer. Dios les bendiga. DLB, dice la hermana. Yo no sé por qué le da flojera escribir Dios. Yo creo que eso dice Dios les bendiga, pero dice DLB, dice. Hermana Ale, escriba Dios les bendiga, por favor. A ver, ¿por qué no dice DLB SA para que dijera soy Ale en el tel de mi sweetie? El mío se descompuso. Bueno, por lo menos le exhortamos a que el título, ¿verdad?, de Dios, pues lo escriba Dios, ¿verdad? Y los demás ya lo entendemos. Aunque sí lo entendemos, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Hay que, como yo digo, corríjame si digo algo mal, pues yo también los corrijo cuando puedo. Yo sé que los hermanos no se van a molestar. Bueno, entonces, la gente hoy en día está viviendo una religiosidad. Eso es la verdad. Miren, la rutina de mucha gente es esta. Yo sé que a muchos les va a parecer que les estoy hablando a ellos, pero yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de lo que yo he vivido a mi alrededor. Me regaña, dice, y todo dice. Bueno, mira, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está ahí conectada, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Mire, esta es la rutina que muchos cristianos tienen hoy en día, incluso aunque se sorprenda. En el año 2023, esta es la rutina que mucha gente tiene. Muchas veces hay servicios en la iglesia. Vamos a nombrar los días que son más comunes, ¿verdad? Que sería miércoles, viernes y domingo, ¿no? Que serían los días. Pues la gente viene, ¿verdad? Y va a la iglesia el miércoles, va a un estudio bíblico. Bueno, en el estudio bíblico quizás toma alguna nota, algo que le pareció, no sé, importante. Bueno, si toma nota, no necesariamente quiere decir que después repasa y después estudia. Muchas veces lo que pasa es que toma la nota y se guarda en la Biblia. Y sucesivamente el viernes, sucesivamente el domingo. Pero hay algo que hace falta, que Dios no nos mandó a nosotros a tomar nota, nos mandó a escudriñar las escrituras. Porque si escudriñamos las escrituras, vamos a primeramente a tener el conocimiento de Dios, que es a través de su palabra. El beneficio del tener conocimiento es que nadie va a venir y lo va a poder engañar. Porque si usted tiene la palabra de Dios, nadie puede engañarlo. Y el otro beneficio es que cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted puede alumbrar, usted puede hacer luz para alguien más. En cambio, si es una persona que solamente toma notas y nunca las repasa, si es una persona que cuando llega a casa deja la Biblia en el carro muchas veces o deja la Biblia en la mesa de noche. Hay gente que deja la Biblia abierta en el Salmo 92, ¿verdad? Y piensa que es una protección o que es algo que Dios le va a guardar en la noche. Eso no funciona así, hermano. La Biblia no es algo de magia ni de misticismo. Así que si usted quiere que Dios le proteja, usted vive una vida conforme a Dios le agrada. Si usted es hijo o hija de Dios, pues es todo lo que necesita. La palabra está ahí, sí, pero la palabra, si no se vive, no tiene ningún poder. Podemos tener 5 o 10 Biblias, pero si no vivimos ninguna de esa palabra, no tiene ningún poder. No se hace real en nuestra vida, pues. Bueno, entonces, lo que pasa con muchos cristianos es que vamos a la iglesia, nos congregamos, pero muchas veces no amamos a Dios. Ese es el punto principal. Porque primeramente, si usted ama a Dios, va a hacer lo que la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Si no ama a Dios, entonces va a vivir una religiosidad, va a vivir en una mentira, pues. Por eso, esa es la verdad.
Porque Dios dice en su palabra, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos, primeramente, ¿verdad? Si me amas, entonces el guardar los mandamientos de Dios es un fruto, es una manera de nosotros demostrar que amamos a Dios. De otra manera, si no guardamos los mandamientos, entonces no amamos a Dios y nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, un buen punto para conocer que amamos a Dios muchas veces, ¿verdad? O una buena manera de demostrar es que amamos a nuestro prójimo. Esa es una muy buena manera de demostrar que amamos a Dios, porque si no amamos al que hemos visto, ¿cómo vamos a amar al que no hemos visto? Dice el apóstol Juan. Entonces, hay algunos deberes, hermano, que los cristianos debemos, ¿verdad? Valga la redundancia. Hay algunos deberes que tenemos nosotros que cumplir. Primeramente, vamos a ir allá a Romanos 13, en su capítulo 8. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice allá en Romanos 13, en su capítulo 8. El apóstol Pablo, hablando aquí a los romanos, dice lo siguiente. Romanos 13, 8, dice así: gloria sea al Señor. Bueno, primeramente, ¿verdad? Les dije la vez pasada, como ustedes saben, que la Biblia fue escrita en una sola carta. Por ejemplo, la carta de Romanos, sin capítulos, sin versículos. De eso se agregaron más adelante. Pero el apóstol Pablo está hablando de un contexto de pagar los impuestos, dice, ¿verdad? Bueno, hermano, la vez pasada yo hablaba de esto y ya que está aquí, pues lo voy a decir nuevamente. Hermano, ahora que es la temporada de pagar nuestros impuestos, por favor, pague sus impuestos. No se convierta usted en un ladrón, porque al usted estar robando los impuestos al gobierno, pues usted está robando, ¿verdad? Usted es un ladrón, no diga que no. Si usted, hermano, le toca pagar dinero, pues pague su dinero, ya lo ganó. O sea, si ya se lo ganó, pues pague su parte que le corresponde. El país de acá de Estados Unidos es muy, muy amplio, hermanos, y muy, ¿cómo se dice la palabra? Que este país, hermano, le da a uno mucha oportunidad, hermano. Es muy amplia la manera en la que ellos lidian con uno, aún con un inmigrante que no tiene documentos. Porque el país le respetan los créditos por los hijos que tiene. Entonces, si usted tiene 3, 4 hijos y usted gana menos de $100,000, no va a pagar casi tantos impuestos por la cantidad de hijos que tiene. Entonces es muy generoso este país. Entonces muchas veces, hermanos, ni siquiera queremos pagar esa pequeña parte. Y usted dirá, bueno, que lo paguen los demás, yo no lo pago. Pero si usted es un cristiano, como dije hace un momento, si me amad, guardad mis mandamientos. Bueno, uno de los mandamientos es, como dijo Jesús, dale al César lo que es de César. Porque ellos venían y dijeron, oye, ¿nos es lícito pagar tributo al César? Ellos venían para tentarle a Jesús. Y Jesús dijo, bueno, tráeme la moneda. ¿De quién es la escritura? O sea, ¿quién acuñó esa moneda? ¿Quién hizo esa moneda? Esa moneda, hermano, era el impuesto que se tenía que pagar al imperio, al imperio de César, al imperio romano, porque era quienes estaban por encima de ellos, de los judíos en aquel tiempo. Y Jesús dice, bueno, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda. ¿De quién tiene la escritura? Y ellos dijeron, del César. Y claro, porque la moneda, ¿verdad? Tiene un estampado, ¿verdad? Tiene una escritura y esa escritura es del César. Entonces, cuando usted mira un dólar, hermano, hablo de Estados Unidos y me imagino que este término aplica para cualquier país. La moneda, la denominación de cada país tiene un estampado, tiene un sello, tiene un escudo. Y ese estampado representa al país, ¿verdad? Está representando al país, al gobierno. Entonces, ese término se aplica para cualquier país en donde usted se encuentre. Entonces Jesús dice, tráeme la moneda. ¿De quién tiene ese estampado, ese sello? Y dicen, pues de César. Entonces Jesús les dice, bueno, pues dale al César lo que es de César. La hermana Ale dice, la palabra dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Exactamente, obedecer a las autoridades, sujetados a ellos, porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que no sujetemos a las autoridades. Entonces, si hermano, a usted en este mes, ¿verdad? De febrero, marzo, se acaba hasta el abril, me parece que es abril 14 o 17 la fecha límite, usted debe haber llenado sus impuestos para ese tiempo. De esa manera, hermano, usted también está amando a su prójimo. Le voy a explicar por qué.
Porque los beneficios, ¿verdad?, que el país, que el gobierno tiene son para aquella gente necesitada. Y yo sé que muchas veces hemos estado necesitados también nosotros. Y quizás algunas personas han hecho uso de esos beneficios que hay. Pero esos beneficios son para la gente que verdad lo necesita. ¿De dónde usted cree que sale ese dinero? Ese dinero sale del bolsillo del contribuyente, o sea, del bolsillo de su prójimo. O sea, si a mí me toca pagar, pues ese dinero va a ayudar, ¿verdad?, a la asistencia social para otras personas. Pero hay gente que no lo necesita. Incluso, hermanos, hay cristianos, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que son cristianos, pero el apóstol Pablo dice que una persona que llamándose cristiano fuere adúltero, fuere fornicario, ¿verdad? Dice que ni siquiera nos juntemos con él. Pero en esta ocasión vamos a pensar que desconocemos la historia y un cristiano por ahí que no ha escuchado esto está viviendo de la asistencia social del gobierno sin necesitarlo. Hermano, ¿cómo vemos, cómo ve la palabra de Dios, cómo ve el apóstol Pablo, cómo ve Jesús, cómo ve Dios esa actitud? Aunque Jesús es Dios, pero vamos a hablar del contexto que estamos refiriéndonos. ¿Cómo miran ellos esa acción? Está mirando que nosotros los cristianos debemos primeramente sujetarnos, ¿verdad?, a Dios, obedecer sus mandamientos, y en sus mandamientos Él dice que paguemos nuestros impuestos. Pues debemos de pagarlo. ¿Por qué hablo esto? Porque tristemente hay mucha gente, incluso si usted va hoy a las tiendas mexicanas, y yo sé que a mucha gente no le va a gustar esto, pero hermano, la tarjeta, ¿verdad?, de asistencia social llueve en las tiendas mexicanas. Y hermanos, de verdad, nuestra gente hispana nos hemos caracterizado por ser gente trabajadora. Somos gente, hermano, que luchamos, que trabajamos por lo que queremos, que trabajamos por cuidar a nuestra familia. Nosotros no somos de la gente que deja que el gobierno cuide a nuestros hijos, que dependernos de ellos. No, esa no es nuestra cultura. A ver, voy a ver aquí. Pregunta, dice, ¿será que al pagar uno los taxes es una forma de pagar diezmo? Porque este es el sistema que se usa para ayudar, a los necesitados. Bueno, hermana, ya que hizo esa pregunta, voy a contestar a la pregunta. El pagar diezmo, ¿verdad? Claro que en el Antiguo Testamento hay 3 diezmos, ¿verdad? Hay un diezmo que se da para las viudas, para los huérfanos, para los necesitados. Hay un diezmo, hay otro diezmo que no. Bueno, entonces, si decimos nosotros, hermana Alejandra, que al pagar los taxes estamos pagando diezmo, entonces forzosamente tendríamos que pagar los otros 2 diezmos que hacen falta. Entonces no es una forma de pagar el diezmo. Es algo establecido por las autoridades para que esos impuestos puedan servir de asistencia social a las personas necesitadas y para otras cosas que realmente el gobierno los utiliza, ¿verdad? Pero no es una forma de pagar diezmo. De hecho, si usted se da cuenta, el gobierno acá, por ejemplo, la gente que tiene, que es un subcontratista, la gente que tiene un negocio propio, lo que la persona hace, ¿verdad?, es de que tiene un sistema bien amplio para deducir muchos gastos, sí son gastos, gastos que ha tenido durante todo el año. Entonces, al final realmente la persona solo paga la parte que le corresponde y muchas veces esa parte, dependiendo cuál sea su situación, ¿verdad?, de cuántos hijos tenga, a veces paga más o paga menos que el diezmo, pero normalmente pues puede ser 12%, no sé, es un número ahí que da más o menos lo mismo. Pero hermana Ale, nada tiene que ver con el diezmo. De hecho, el diezmo en la iglesia, ¿verdad? Ya que sacó esa pregunta, lo voy a decir. El diezmo en la iglesia primitiva no se recoge. El diezmo en la iglesia primitiva ya no se levanta. Ya no tenemos, hermanos, no tenemos datos bíblicos que puedan respaldar esa teoría de que el diezmo sigue vigente hasta el día de hoy, porque al menos que el diezmo se colectó hasta el tiempo de Jesús, sí, porque Jesús todavía vivió en la ley. Los apóstoles todavía vivieron en la ley hasta el tiempo en que el templo fue quitado. Cuando el templo es destruido en el año 70, ¿verdad?, por el general Tito, ¿verdad?, y el hijo de Vespasiano, ¿verdad?,
Entonces no hay templo, ya no hay levitas, ya no hay cantores, ya no hay porteros, ya no hay los que ministran en el templo. Entonces el diezmo ya no se recoge. Entonces, ¿qué pasa entonces con la iglesia primitiva? Bueno, la iglesia primitiva empieza a sostenerse en una manera de un fondo que se llaman las ofrendas voluntarias. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios, ¿verdad? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Otra cosa, el apóstol Pablo dice, cada primer día de la semana, ¿verdad? Cada quien dé como propuso. O sea, es una vez a la semana. Ahora, la iglesia primitiva no solamente se reunía una vez a la semana. La iglesia primitiva seguía su curso de adorar a Dios y de bendecir el nombre de Dios como ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Y alguien preguntará, ¿verdad? ¿Y cómo ellos lo hacían? Bueno, ellos hacían todos los días con Jesús el servicio a Dios. ¿Usted cree que Jesús, siendo, verdad, el rabino principal que ellos tenían, no tenía su servicio de oración y de comunión con Dios todos los días? Sería que alguien piense de esa manera y está pensando equivocadamente. Si dice, sí, solo ofrendaban según prosperaban. ¿Será que puedo tener ese estudio por escrito para darle una ojeada? Sí, cómo no, claro que sí, podemos dar ese estudio porque eso es fácil, hermana, de hacer el estudio. Es realmente algo que se encuentra fácil en la Biblia y que se puede defender fácilmente con la Biblia sin necesidad, hermanos, de andar haciendo tantas marometas, ¿no? O brincar de un lado para otro. Hay tanta gente que quiere argumentar que el diezmo hoy en día es vigente y que se tiene que hacer. Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia primitiva? Porque el ejemplo que tenemos es la iglesia primitiva. El ejemplo que tenemos es cómo ellos se conducían y cómo vivían. Ese es el mayor ejemplo que tenían. Ahora, gente agarra, ¿verdad? Y dice, no, ahora tienes que traer todo, porque si no traes todo te va a pasar lo que pasó con Ananías y Zafira. Y eso es un error también. La gente que piensa de esa manera no estudia la Biblia, no conoce la Escritura. A Ananías y Zafira nadie le obligó que trajeran toda la herencia o parte de la herencia. No, nadie le obligó. El apóstol Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la herencia? Y dijo, sí. Y dijo, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? No tentaste a los hombres sino a Dios. Él le dice, oye, vendida la heredad, era tuya, dice, y estando el dinero en tu poder, te podías quedar con él, porque el pecado de Ananías y Zafira fue que mintieron. No nada que ver con que trae todo lo que tienes, no. Eso es lo que mucha gente saca de contexto hoy en día, ¿verdad? En cuanto a ese estudio, yo se lo voy a hacer y se lo haré llegar, ¿verdad? Para poder darle una ojeada, como dice la hermana. El hermano Albert dice, y cuando el gobierno es el enemigo, el hermano pregunta, bueno, hermano Albert, el gobierno, ¿verdad? Va a ser enemigo muchas veces de los cristianos en varias maneras. Primeramente, porque el gobierno implementa muchas leyes, hermano, que van en contra, ¿verdad? De nuestra creencia, de nuestro proceder como cristianos. Pero aún así, hermano, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, esa sería una buena manera de aplicar este texto cuando dice no paguéis a nadie mal por mal. O sea que si el gobierno es nuestro enemigo por las reglas, por la ley que están poniendo y no nos permiten tener nuestra libertad como cristianos, bueno, si nosotros pagamos con mal y no nos sujetamos a las leyes de ellos, entonces nos estamos volviendo igual que ellos o peor, porque ellos, si actúan de esa manera, es porque no conocen a Dios. Pero nosotros como cristianos, si le pagamos con mal y nosotros conocemos a Dios, entonces no estamos siendo buenos cristianos. Desafortunadamente, ¿verdad? O no desafortunadamente, sino más bien para sufrir el oprobio de que somos cristianos y debemos sentirnos privilegiados, debemos de obedecer y debemos de sujetarnos a las leyes. Ahora, hay casos excepcionales. Por ejemplo, el apóstol Pedro, él dijo claramente, no vamos a obedecer, dijo él, a los hombres y desobedecer a Dios. Entonces él dijo, el apóstol Pedro lo que dijo es, si el gobierno me prohíbe a mí hablar del evangelio y si por hablar el evangelio me van a encarcelar o me van a matar o crucificar, pues está bien, no hay ningún problema. Entonces yo sí voy a desobedecer al gobierno por hacer la voluntad de Dios. Pero son casos muy extremos en el que cada uno, ¿verdad?, sabrá cómo actuar. Pero algo que hay que tener en claro, hermano Albert, es que la fe que nosotros tenemos, hermano, la fe que Dios nos ha regalado, que es un don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Esa fe, hermano, es un precioso tesoro que tenemos nosotros, como dice el apóstol Pablo.
tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese vaso de barro somos nosotros, tan frágil. Esa fe es un regalo de Dios que por nada del mundo, hermano, debe desvanecerse. Por nada del mundo debemos claudicar. Si llega el momento, hermano, en que tenemos que decir que viva el Rey Jesucristo y después pasar, ¿verdad?, al paredón, pues que así sea, porque eso es realmente lo importante, vivir. Cuando usted entrega su vida por el Evangelio, entregó su vida, la perdió, pero paradójicamente, ¿verdad? El que quiera perder su vida, dice él, el que pierda su vida la ganará. Y el que quiera ganar su vida la perderá. Una paradoja, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es de que si llega a ese momento en el que tenemos que entregar nuestra vida por el Evangelio, hay que hacerlo. Pero si son otras cuestiones como de pagar impuesto, como de obedecer una ley, pues si lo podemos hacer y mientras no afecte nuestra fe, hermano Albert, tenemos que hacerlo. Y el comentario de la hermana dice, sí, solo ofrendaban según prosperaban. Claro que sí, porque si la gente no prospera, perdón hermanos, si la gente no prospera, ¿cómo puede dar? Va a dar por tristeza o por necesidad. Y Dios no dice eso. El apóstol Pablo no manda eso en su palabra, en la palabra de Dios. Él dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, le voy a dar, esto es lo que yo hago. Y esto es solamente, usted no tiene que hacerlo. Esto es solamente lo que yo hago. Antes de ir al servicio a adorar a Dios, yo pongo la ofrenda mía dentro de la Biblia o lo pongo en una bolsa del pantalón, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, ¿verdad? Dependiendo de en qué lado estén las llaves. Pongo la ofrenda o lo que yo voy a dar en ese lado. Cuando salimos a un lugar que es más de media hora de distancia, pues con más razón ponemos la ofrenda en un lugar aparte. Ya hay que hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Cada quien ponga aparte según haya prosperado. ¿Qué quiere decir? Que también en el tiempo del apóstol Pablo había necesidad. Y no toda la gente, hermano. A ver, mi contribución, hermano, a veces va a ser mayor que la de otros hermanos. Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué a la hora de dar la contribución o la ofrenda en la iglesia, tengo yo que sacar, ¿verdad?, la billetera y enseñar los Franklin, ¿verdad? O los Grant, así le decimos a los de 100 y a los de 50, o a los... ¿cuál es? A los Hamilton, el de 10, ¿verdad? Y a los... ¿cuál trae el de 20? No me acuerdo cuál es el de 20. Pero ¿por qué tengo yo que enseñar que yo voy a dar el número? No, esa no es la manera correcta. Hay hermanos que muchas veces, hermano, no tienen un empleo como el de nosotros. Y hay gente que no puede dar tanto como uno da. Y no me estoy vanagloriando con esto, pero estoy usándolo para propósitos didácticos, hermanos. Ok, si vamos a ir a la iglesia y vamos a ofrendar, ya antes de salir de su casa, usted debe de apartar lo que va a dar. Y si no puede dar, no hay problema, porque la Biblia no se trata de cuánto tú das, hermano. Y eso es un problema, ¿verdad?, que hoy en día en la iglesia existe. El favoritismo, ¿verdad? La acepción de personas. Es algo que no debemos de practicar los cristianos. ¿Por qué muchas veces lo practicamos? Por dos razones. Primera, porque no amamos lo suficientemente a Dios. Porque si amáramos a Dios, leyéramos su palabra, guardara sus mandamientos. Segunda, porque no tenemos un pastor o un líder que nos enseñe. Como ese líder no nos enseña, entonces muchas veces no sabemos. Pero ahora sí, en este año, en este tiempo, ¿verdad?, en esta generación, nadie se puede excusar, hermano, y decir, yo no hago porque nadie me ha enseñado. Porque hay miles de maestros en las redes sociales que están enseñando la palabra de Dios. Y si un maestro en las redes sociales está enseñando y le está pidiendo dinero, esa persona, dependiendo cuál sea la situación, pero muchas veces esa persona será un falso maestro. Porque le está pidiendo, ¿verdad?, para que usted contribuya o dé dinero, y eso es una falsedad. El evangelio no es un negocio. A nosotros YouTube, ¿verdad?, y Facebook nos ha preguntado si queremos monetizar los videos, si queremos ganar 1 2 o 3 centavos por cada vez que la persona lo vea, y hemos dicho que no. Porque el evangelio, hermano, no se trata de negociar. No podemos hacer mercadería con el evangelio. ¿De qué me vale a mí, hermano, que yo esté enseñando la palabra de Dios y luego yo me voy a estar beneficiando de un dinero que, claro, los hermanos no lo pagan los anuncios? Pero esto es como funciona. Si yo dejo que a mi canal entren anuncios, ¿verdad?,
Si entran anuncios, entonces cada vez que usted va a ver un video mío le va a salir un anuncio y por ese anuncio Facebook, ¿verdad? O la plataforma que sea va a empezar a pagar 3, 4, 5 centavos. Usted dirá, bueno, son 3 centavos. Sí, pero cuando ya tenemos 1000 vistas, cuando tenemos 5000, cuando tenemos muchos videos y mucha gente lo ve, Facebook dice o YouTube dicen, bueno, este es un buen candidato para que ganemos de él. No, señor, no, hermano. Hay hermanos y me da tristeza, ¿verdad? En el corazón porque hay gente tan buenos maestros que enseñan, pero monetizan, hermano, comercializan con el evangelio. Oye, entonces no eres menos que un pastor que está enseñando y predicando por el diezmo, porque estás igual, hermano. Eso, perdóname, eso no es amar al prójimo, eso no es amar a Dios, eso no es amor a la obra. ¿Tú quieres tener amor a la obra? Pues dedica tu tiempo a estudiar, dedica tu tiempo a enseñar, pero no cobres. O sea, no, ya hasta ni decirlo, ni pidas dinero, porque ese no es el evangelio. Entonces, hermano, el evangelio, entonces hoy en día la gente no puede decir es que el pastor no me enseña, es que no, porque hoy en día hay maestros, hay gente que enseña en las redes sociales, hay buenos maestros que están enseñando porque aman la iglesia, porque aman la obra de Dios, porque amamos a Dios. Entonces también hay gente buena, ¿verdad?, que estamos enseñando. La vez pasada, cuando empecé esta clase acerca del amor, hubo alguien que comentó y dijo, mira a los cristianos hablando de amor y entonces qué hipocresía, dijo, y empezó a decir un montón de cosas. Yo le contesté en el comentario muy respetuoso, le dije que no sé cuál era su situación, pero que nosotros estamos predicando la palabra de Dios y que nosotros también amamos a la gente y amamos la comunidad y servimos y trabajamos en la comunidad. Y él dijo, bueno, pero es que no toda la gente lo hace. Entonces me empezó a contar muchas cosas, ¿verdad? En la conversación que teníamos. Le dije, mira, cuando puedas, date una vuelta por el canal, date cuenta que nosotros no estamos predicando por dinero, estamos predicando porque amamos la obra de Dios, porque queremos que la iglesia sea educada en la sana doctrina y hemos dedicado tiempo, sí, pero ¿sabe qué? El tiempo no es mío, la vida ni siquiera es mía, yo solamente soy un soplo de vida que Dios le plació dármelo. Entonces voy a usar ese soplo de vida, ese aliento que Dios nos da para enseñar y para predicar la palabra de Dios sin monetizar, sin cobrar. No me interesa a mí la monetización, no me interesa a mí el cobrar por nada. Yo estoy enseñando la palabra de Dios porque, como dijo el apóstol Pablo, anuncio el evangelio porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si no anunciara el evangelio. Así que esta es mi pequeña contribución al cuerpo, ¿verdad? Y a la obra de Cristo. Volvemos, estábamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando usted paga sus impuestos, hermano, usted está amando a su prójimo, está amando a su hermano. Si usted no tiene necesidad, hermano, si usted no mienta, hermano, no mienta cuando tenga que aplicar para beneficios sociales, porque usted está perjudicando a los demás hermanos que estamos trabajando, está perjudicando al gobierno. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos de amarnos y debemos de amar al prójimo. Entonces, aunque usted diga el gobierno tiene mucho dinero, sí, pero se ha puesto a pensar que mientras más dinero el gobierno printea, más se devalúa el dinero del país donde usted está y está afectando no solamente a una persona, sino a toda la gente. Entonces, eso no es correcto. Eso dice el apóstol Pablo acá, ¿verdad? En Romanos 13. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, está hablando las autoridades, sino también por causa de la conciencia. Porque si no estamos sujetos a las autoridades, hermano, no vamos a tener buena conciencia. ¿Cómo usted va a orar y levantar manos santas? Por eso es que en la iglesia mucha gente no levanta las manos. ¿Sabe por qué no las levanta? Porque su conciencia no está en paz, porque su conciencia no está bien. ¿Cómo va a estar bien tu conciencia si antes de tú ir a la iglesia te peleaste con tu esposa, te peleaste con tus hijos, te peleaste con el jefe, hiciste un alboroto? ¿Cómo vas a levantar tus manos? A ver, hermanos, ¿cómo? Yo he visto, ¿verdad?, gente y yo sí miro, no les voy a mentir, yo miro muchos videos y miro mucha gente, pero yo no agarro esas enseñanzas para yo vivir como ellos viven. No, que Dios nos guarde. No, el creyente, hermano, que ya es maduro en la fe, los hermanos que estamos maduros en la fe, podemos ver algunas cosas y aprender de ellos, pero no aprender lo malo, sino aprender cómo no hacerlo. Entonces, la vez pasada, un hermano, ¿verdad?, que es diácono, ¿verdad?, en una iglesia,
estaba peleándose con otro y es diácono. Entonces luego lo miré yo en un servicio, ¿verdad? En la iglesia, y ahí como que ayudando a la administración o como queriendo ayudar, ¿verdad? A alguien que estaba predicando. Y entonces uno que ve las cosas dice, ¿cómo esta persona puede estar ahí levantando manos santas, ¿verdad? Si sus manos no son santas, sus manos, como dijo como dice Jesucristo, ¿verdad? Cualquiera que le dice fatu a su hermano está expuesto para el infierno. O sea, tenemos que tener cuidado, hermano, cómo vivimos el evangelio. Romanos acá 13 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Para tener buena conciencia debemos vivir un evangelio, una vida que a Dios le agrada. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Mire, cuando el apóstol Pablo está hablando esto, hermanos, está hablando en un contexto grecorromano, ¿verdad? Estos servidores, hermano, no piense usted que eran gente cristiana. El imperio romano era cruel, era malo. Yo no sé si usted ha visto la película, ¿verdad? Del nacimiento, ¿verdad? De Jesús, lo que se llama la natividad, Nativity History, la historia de la natividad, History, ¿verdad? Cuando los romanos vienen, ¿verdad? Y vienen a cobrar el impuesto, el que no puede pagarlo, ellos se los llevan. Hermano, el imperio romano era un imperio duro. Los romanos eran gente muy severa, muy estricta. Y estos no eran, hermanos, no eran gente cristiana. Pero el apóstol Pablo aún así nos está, o les está advirtiendo, o les está mandando a los romanos, los cristianos de aquel tiempo, que se sometieran a las autoridades. ¿Cuánto más nosotros que vivimos en un país que gozamos de una libertad y beneficios, hermano, que son incomparables? Con más razón debemos de sujetarnos a las autoridades. Ahora dice, pagad a todos los que debéis. ¿Por qué dice pagad a todos los que debéis? Tristemente, hermano, hay gente que va a la iglesia, que se tienen el sobrenombre de cristianos y piden dinero prestado y muchas veces no pagan. Ahora, yo sé que el apóstol Pablo, cuando está hablando esto, está hablando lo que es tributo, ¿verdad? Yo sé que está hablando de que si nuestra contribución es pagar mi 20%, pues tengo que pagarlo. Yo sé que de eso está hablando. Yo no me estoy brincando nada ni sacando nada fuera de contexto. Pero se puede utilizar para enfatizar, ¿verdad? O para aconsejar a la gente que cuando usted pide prestado, hermano, pague el dinero que debe. Devuelva el favor. O sea, la persona, cuando usted va y le pide un préstamo, la persona no le da el dinero porque, porque le sobre o porque tenga de más, ¿verdad? Aunque es lo mismo. La persona le da el dinero porque le ha visto su necesidad. A ver, ¿con qué cara muchas veces vamos nosotros a pedir prestado? Muchas veces vamos así. Ay, fíjate que mira, es que tengo una necesidad, es que viene un familiar, es que, mira, tengo a alguien enfermo y estamos así, ¿verdad? Muchas veces bien afligidos nosotros con nuestra carita de ayúdame, por favor. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando se llega el plazo de que debemos de pagar, a veces nos corremos de las personas. Qué triste, hermano, que una amistad, ¿verdad? La amistad de una persona se termine porque le debemos 100 o 200 o 300 pesos o dólares o libras, yo no sé, a otra persona y no le queremos pagar. A ver, la persona te hizo un favor, ahora devuelve el favor pagando. Ahora ya no es un favor que tú vas a hacer, es una obligación, es una responsabilidad que tú tienes que pagar. Si el apóstol Pablo dice, paga los impuestos al gobierno, ¿acaso el gobierno no tiene dinero? Claro que tiene dinero. ¿Cuánto más un hermano en la fe que te hizo un préstamo, hermano? Paguémosle de otra manera. Si no pagas, hay gente que a mí me debe dinero y no me paga, y cuando me ve no quiere voltear a mirar porque piensa que le voy a cobrar. Muchas veces yo ni siquiera me acuerdo ya de que la persona, bueno, sí me acuerdo, pero ya no necesito ese dinero muchas veces, gracias a Dios. Y yo hasta lo he dejado en el olvido y no estoy detrás de la persona cobrándole. Pero la persona, como tiene una conciencia y como su conciencia le acusa, se da cuenta que debe, entonces evita. Y eso no es bueno, hermano. Menos si decimos que somos cristianos, debemos de cumplir la palabra de Dios, hermano. Y pagar es una responsabilidad. Ahora dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, el apóstol Pablo, cuando está hablando de tributo, ¿verdad? De impuesto, que son palabras que
se pueden entender de la misma manera, al menos que alguien tenga una explicación diferente. Sí, hermano, debemos ser consecuentes, dice hermano Albert. Claro que sí, hermano. A ver, deme un segundo, por favor. Voy a cerrar este video aquí. Me debes money, dice. Ah, caray, ya nos están cobrando aquí. Bueno, voy a cerrar este video. Dame un segundo, por favor, hermano. No se vaya, por favor. Voy a cerrar este video aquí y voy a seguir en el otro. Espérenme.